RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora a don Julio Pardavé, él es dirigente de la micro y pequeña empresa y presidente de PYME Perú. Qué gusto saludarlo, señor Pardavé. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Justo a lo que mencionaban con mucha razón y haciendo mención a este informe, esto pues se viene, ¿cómo puede crecer un país cuando vemos esos rankings que tiene el presidente, el Estado, cuando vemos que hay un entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, dos poderes importantes? Entonces, eso es lo que el mundo ya nosotros se decía y nosotros hace como 2 años advertíamos casi. Estamos ya entrando a un proceso que creo que ya lo entramos de estanflación. ¿Y qué cosa es la estanflación? Es baja producción y alta inflación. Y acá se suma un factor más todavía, que las expectativas pues son cada vez peores. Y tenemos otro gran problema que impide pues que los negocios y que una industria pueda crecer sanamente, la corrupción. Vemos titulares, corrupción, y el poder, el tercer poder, el poder judicial, que debería pues tomar estos casos y empezar ya a castigar a aquellos que cometen actos corruptos, lamentablemente pasó un año y las expectativas pues de casi un 75% que tenía pues de desacuerdo a la población, hoy día, como bien mencionas, está en 81%. Y eso también pues es consecuencia de todos los mensajes que ya, reuniones, mesas de trabajo, nuevamente vamos a tomar medidas, comunicados que las diferentes asociaciones con mucha razón vienen diciendo, esta es la situación, se siguen perdiendo más puestos de trabajo, se siguen cerrando más empresas. En una entrevista anterior, José, mencionamos la cifra exacta, era 588,000 empresas que habían desaparecido a costa del COVID. Nosotros podemos decir que esa cifra ya pasó las 600,000. Y no solamente es una empresa MIPE que cierra, sino son familias que cierran, porque una empresa pues tiene pues unas 4, 5, 6 personas que son las que pierden automáticamente su trabajo y no se ve nada de una perspectiva de solución. Cuando uno se proyecta a ver los negocios, ve que el incremento del combustible sigue creciendo. Se ve que el incremento de los productos básicos, que es otro gran problema que lo va a sufrir la población y sobre todo va a caer mucho eso en la gente que no tiene recursos y en las MIPES que siguen trabajando, generando muchos esfuerzos, el tema de los alimentos, con la alza que no es que va a venir, sino que ya la tenemos todos los días. Entonces, todos estos productos que van a subir, van a encarecer y van a llevar pues a consecuencia lo que estamos viendo, que se sigan cerrando más microempresas. Usted presentó un informe recientemente donde graficaba la situación de la micro pequeña empresa en nuestro país, ¿no? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de conversar con representantes del gobierno para que tomen atención sobre la situación en la que se encuentran los microempresarios, los pequeños empresarios, los nuevos emprendedores, si es que existen nuevos emprendedores en el país, ¿no? Porque así como usted nos explica, ¿no?, cerca de 600,000 unidades de la micro y pequeña empresa han colapsado, primero por la emergencia sanitaria y luego por la emergencia política, social y económica que estamos viviendo, porque no hay un punto de inflexión de parte del gobierno, pero tampoco se avisora un horizonte claro respecto fundamentalmente a la seguridad jurídica y a las inversiones, ¿no? Correcto. Cuando uno genera una empresa, definitivamente se proyecta en el tiempo y tiene todos los indicadores, especialmente hacer ese famoso FODA, ¿no? Que es ver las oportunidades y tiene que ver también cuáles van a ser las amenazas. A las preguntas que sí se ha conversado, diferentes reuniones, la semana que pasó se tuvo una reunión en Produce con las autoridades y nosotros hicimos ese mes, se pudo traer acá de las diferentes regiones, de diferentes sectores, a cerca de 25 líderes gremiales y empresariales. Hicimos un documento que lo entregamos
El gran motor para poder reactivar una empresa mediana, chica, grande, y hacer que ese sueño del emprendedor se haga realidad, es el Estado, porque el Estado es el primer comprador. Y eso lo hemos dicho siempre, pero el Estado tiene que limpiar esa corrupción que es la que hace que todo se quede en un cierto sector y no llegue pues a las unidades empresariales que sí generan los puestos de trabajo como son las pymes. Se presentan trabajos, se sustentan, pero tenemos un problema: cambio de ministro, cambio de viceministro, cambio de directores. Entonces, hoy día en el Ministerio de la Producción, a menos de un año de ejercicio de este nuevo gobierno, estamos con un tercer ministro. Entonces, imagínense pues una nueva elección, cambios de todos los que van a ser los operativos. Prácticamente lo que se decide o lo que se comenta en una reunión, estamos cruzando dedos para que por lo menos no cambien a las autoridades. Ahora, que lo pongan a ser efectivo, ahí está la solución. Y el gran motor es empezar a caminar con ese famoso tema de las compras del Estado, pero compras del Estado sanas, compras del Estado, programas como Compras a Mi Perú que vienen realizando, que es el único programa que por lo menos llega a la MIPE, pero que sigue todavía entrampado. Nosotros hemos hecho aportes a soluciones. ¿Para qué? Para decirle al Estado, esta es la forma correcta para que empiecen a mover todo ese aparato. Entonces, el tema de reunión tras reunión, como le decía, pues esperamos la ejecución, pero quedó ahí, se cambió el ministro. Y también decías ahí, José, el tema continuo, ¿no? Yo he medido, pues, del año 70, antes del COVID teníamos el tema que afectó la corriente del Niño, y sobre todo a las MIPES del norte. De ahí tuvimos una caída del PBI, de ahí se vino el COVID, posteriormente se vino el post-COVID, y hoy día estamos pues creo que una peor crisis, que es el no ponerse de acuerdo aquellos poderes que son donde estamos inmersos: ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial. Entonces, ante ese panorama trágico, ahí están las encuestas, lo que dicen: mira lo que se nos vienen cosas peores, y peor todavía con esa amenaza que tenemos, el tema del hambre y el tema de los insumos, el tema del combustible, pues, que afecta a todos los productos. Ahora, don Julio, por un lado, no hay... Sí. Por un lado, la propuesta es que se reactive las compras de parte del Estado, ¿no?, con absoluta transparencia, ¿no?, y que se dinamice, ¿no?, varios sectores, ¿no? Pero no solamente ello es suficiente, ¿no?, porque lo que dicen los economistas, los conservadores, en todos los ámbitos, se tiene que reactivar la economía, que es el motor para impulsar, ¿no? Si impulsamos la economía, abrimos la economía, generamos inversiones, van a haber empleos directos e indirectos, ¿no?, y muchos de ellos recaen en la micro y pequeña empresa. Así es. Es cierto, cuando tenemos que entender, y el gobierno tiene que entender, que el Perú es un país que depende de la economía, de la minería, pero de una minería sana, de una minería con proyectos, de una minería que no afecte el medio ambiente, que genere trabajo. Cuando la minería empieza a caminar en forma exitosa, se mueve todo un gran sector que es en donde estamos nosotros, es el comercio. La estructura del sector es prácticamente 80% llega a lo que es comercio y servicios. Y la industria manufacturera, que es la que nosotros decimos, como bien lo dices también, se tiene que reactivar, porque la industria manufacturera, donde está el sector textil, madera, calzado, gráfico, es la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, generar industria manufacturera para generar puestos de trabajo, y la industria de comercio y servicios para generar todo ese gran comercio donde el Perú forma parte, ¿no? Pero eso tiene que existir en planes claros, los programas de compra que existen tienen que agilizarse, tienen que programarse y agilizarse y cumplir en el tiempo. O sea, no tampoco ir a un programa de compra y estar pues medio año o un año para entregar un bien. Pero para eso se tiene que proyectar, se tienen que hacer documentos de proyección para ver cómo van a estar los insumos. Vamos a tener el insumo, porque nosotros hemos pedido que en esos programas de compra, sobre todo para las MIPES, el único expediente técnico que existe es el que va a ser el motor para que este programa sea eficiente y la MIPE pueda verdaderamente seguir su paso y crecer, que es formar parte de ese expediente técnico. Lamentablemente, pues nunca todavía se da. Estamos en reuniones,
La idea es sentarse, programar, pero hacerlos operativos. Y si no hay profesionales pues capaces para eso, que se invite también al sector de privado, que se invite al sector de la MIPE, para que presente a aquellos profesionales que lleven a cabo todos estos buenos programas, donde tengan una ficha, un antecedente sin corrupción, que tengan experticia en el mercado y que sean los capaces de hacer realidad. Cuando uno programa un trabajo en 2 meses, lo tiene que hacer en 2 meses. No se puede programar un trabajo con muchos aplausos y estar 1 año y todavía seguir en ese mismo. Ahí está el problema. No hay reactivación de la industria. Como bien dicen, nosotros luchamos por la reactivación de nuestra gran industria nacional, que genera puestos de trabajo acá. Y también hemos pedido y seguimos pidiendo que todos los programas sean focalizados regionalmente, que no se centralicen en ciertas ciudades, que llegue pues a todo el país para tener ese crecimiento donde más adelante, digamos, todas las ciudades de nuestro querido país están trabajando y están con programas y donde se está generando el puesto de trabajo. Porque si no, vamos a seguir siempre, a pesar de la crisis de petróleo, seguimos en la importación, Nadie está en contra de la importación, pero hay que reactivar nuestra industria nacional y ser tan competitivos con los mercados de afuera. Para eso tenemos los acuerdos comerciales. En efecto, yo le agradezco, don Julio Pardavé, esta participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y sobre todo esta reflexión, ¿no? Ayer escuchamos a los dirigentes en el Emporio de Gamarra, ¿no?, sumamente preocupados, porque la campaña del Día del Padre ha sido, suena duro decirlo, un fracaso. Ellos tenían alguna, digamos, muestra de optimismo recuperar, ¿no? Pero lo que ellos comentan, que no se ha recuperado económicamente ni siquiera un 30% a los niveles prepandemia, ¿no? Ya de por sí esto es una situación muy dramática. Le agradezco la gentileza, señor Pardavé, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo también estoy inmerso en Gamarra y veo pues la crisis. Yo creo que el gobierno lo que tiene que es accionar ya. Y si no hay los cuadros preparados para hacerlo llevar en éxito estos programas, convocar. En Gamarra hay gente muy capaz, muy profesional, como hay en Villa El Salvador, hay en Huaycá, hay en Chiclayo, hay en Piura. Y sentarse y ponerse un plan objetivo con metas reales, porque no podemos ir a decir vamos a reactivar esta economía y al día siguiente vemos enfrentamientos entre todos los poderes y todos estos programas pues lamentablemente van a seguir. El programa que ustedes dirigen, la cadena que ustedes tienen, está en el tiempo, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque tiene buenos periodistas, tiene buena organización y comunican. Ese es el ejemplo. Hay gente que está preparada para eso, pero si vamos a un gran poder, a un gran gobierno, vemos desde que se entró cuestionamientos a las autoridades y no vemos pues la consecuencia va a ser mayor corrupción y resultados estamos viendo pues la crisis en la calle. Muchísimas gracias y éxito como siempre. Le agradezco a don Julio Pardavé, ¿no?, reconocido dirigente de la micro y pequeña empresas. RCR, la red que comunica y une al Perú.